Bienvenidos emprendedores y emprendedoras de República Dominicana y el mundo. Estamos aquí en Startup Legal RD, tu respaldo legal para asegurar tu emprendimiento. En el día de hoy nos toca compartir un espacio, un conversatorio que aspiramos sea muy nutrido con nuestro amigo y colega Rey Fernández Liranzo, una joven promesa del derecho que es especialista en varias áreas del derecho a pesar de su juventud, maneja a la perfección el derecho laboral. Hemos compartido barra en ese momento. Un privilegio para mí compartir barra contigo, hermano. Y también maneja bastante bien el derecho administrativo. Ya tiene 3 libros publicados y en camino del 4º libro. Y además de eso, actualmente tiene funciones importantes en el área de procompetencia, en derecho de la competencia. De manera que estamos ante un jurista que a pesar de su juventud tiene un desarrollo bastante amplio en su profesión. De manera que gracias por estar aquí. Muchísimas Rey. Gracias por permitirme, hermano, estar acá contigo y esencialmente poder llegar a tu público sobre la base de algo que a título personal creo que es totalmente necesario. No existe una guía metodológica, diríamos, ¿no?, de cómo emprender y cómo emprender de manera correcta. Exactamente. En el día de hoy vamos a tratar el tema de la regulación laboral. Realmente en la República Dominicana cualquier emprendimiento necesita conocer del marco laboral dominicano, precisamente porque cualquier actividad que implique el ejercicio de un trabajo subordinado está reglado, no solo por la ley 1692, que es nuestro Código de Trabajo dominicano, que está en proceso de reforma, por cierto, sino de la misma Ley de Seguridad Social 8701 y de todas las resoluciones y reglamentos que forman parte de todo el ecosistema laboral dominicano. Yo te puedo decir algo, francamente. Yo creo que la importancia fundamental de este tipo de iniciativas francamente radica en lo siguiente, en entender, para el joven emprendedor que está viendo esto, riesgos laborales no gestionados oportunamente terminan convirtiéndose en el mayor obstáculo del emprendimiento. Obstáculos dentro del marco y plano económico ante las sanciones por incumplimientos normativos diversos y de igual manera su importancia esencialmente va a radicar en que el ambiente de trabajo es el escenario idóneo de fomentar una auténtica cultura de legalidad. Cuando el emprendedor no comprende la importancia de fomentar esa cultura de legalidad, termina tarde o temprano sobre la base de una pequeña bola de nieve de problemas que son los que terminan arropando su emprendimiento, y por eso nos asusta todavía ver las estadísticas ante emprendimientos que suelen tener por lo regular, al no ser debidamente organizados desde sus inicios, suelen tener muchos un tema de fecha, en cierto modo, de caducidad, de una especie de bomba de tiempo. Y es la importancia justamente del esquema de regulación, de cumplir con la debida regulación, es que el proceso de emprendimiento, que es un proceso tan delicado como ver gestar a un bebé y acompañarlo hasta su mayoría de edad, sobre la base de esa famosa frase de que los padres no se pensionan. Pues lo mismo pasa con el emprendedor. El emprendedor ve gestar el proyecto, lo ve crecer y lo acompaña muy probablemente hasta más allá de la propia vida del emprendedor. Por eso vemos, por ejemplo, empresas familiares, ¿no? Que pasan de generación en generación. Entonces imagínate pasar de generación en generación un problema a tus hijos. Así es. Sería una actitud irresponsable. Mira, una de las cosas en las que muchas veces los emprendedores cometen errores es ver el tema del derecho laboral como un cuco, como algo que te va a perseguir. Y realmente la vida laboral de las personas es más de una tercera parte de su vida. Es decir, el día tiene 24 horas y de esas 24, 8 horas es la jornada normal o hasta 10 en algunos sectores de la economía, que la jornada puede extenderse hasta 10 horas como jornada normal, pero si trabajas horas extras se incrementa. Si estás en una posición de mando gerencial,
ese tiempo llega fácilmente hasta la mitad de tu tiempo productivo. Porque obviamente te llevas tus preocupaciones para tu casa, amaneces y te despiertas con una pesadilla por un tema que está pendiente de resolver en el trabajo. De manera que tener bien organizado ese ámbito, ese espacio en donde tú laboras, en donde ya sea como empleado o como empleador, y tener la seguridad de que cumple con todas las reglas, es de alguna manera organizar prácticamente una tercera parte o la mitad de tu vida. Y eso te da tranquilidad. Y fíjate que en el caso del emprendedor yo me atrevo a decir que el tema es mucho más delicado. Porque es que el emprendedor no solo tiene que organizar un ecosistema de viabilidad entre su vida personal, su vida empresarial, su vida de promoción y gestión de emprendimiento, que no es lo mismo, pero aparte de sus decisiones implican en la vida de terceros. Así es. Entonces, Rey, hablemos un poco de los primeros pasos que tiene que tomar en cuenta un emprendedor para empezarse a relacionar con el mundo laboral y con la regulación laboral. Por ejemplo, dependiendo del emprendimiento que tú vayas a hacer, va a depender el vehículo corporativo que elijas, la sociedad comercial. Hay sociedades de único dueño, las empresas individuales de responsabilidad limitada, y hay empresas de sociedades de responsabilidad limitada que son de 2 o más socios. Entonces, si tú eres un plomero, por ejemplo, que te quieres formalizar y de repente tienes unos ayudantes y tus expectativas en el mediano plazo, corto y mediano plazo, es mantenerte operando así, en pequeño, de repente te conviene formalizarte como una empresa de único dueño, con una sociedad individual de responsabilidad limitada. Pero una de las cosas más importantes de formalizarse de esa manera es que las sociedades comerciales son una especie de cortafuego. Es decir, tú tienes un patrimonio que has desarrollado o por herencia lo recibiste, y el operar en el mercado de manera individual a título personal pone en riesgo todo tu patrimonio, porque obviamente eres tú como persona que estás operando en el mercado, asumiendo riesgos con clientes, con empleados, con proveedores, con todo el mercado en el que operas. Sin embargo, cuando tú constituyes una compañía, tienes la ventaja de que limita los niveles de responsabilidad de tu operación a la cantidad de acciones o cuotas sociales que tú suscribes para empezar tu emprendimiento. O sea, creo que una de las primeras ventajas de formalizarse es esa: buscar la manera de dividir lo que es tu patrimonio personal del patrimonio que tú vas a poner en riesgo en la operación. ¿Qué te parece? Estoy totalmente de acuerdo. Incluso, siéndote honesto, la separación de finanzas entre las finanzas personales y las finanzas propias de la empresa son vitales para que un emprendimiento pueda genuinamente crecer. Un emprendimiento que confunde sus finanzas con las finanzas propiamente de sus dueños es un emprendimiento que no puede ser evaluado y auditado en cuanto a su eficiencia económica. Nadie va a tener un negocio que no le esté generando ganancias, pero las ganancias solamente vas a poder saber qué tan materialmente ciertas son en la medida de que separes las ganancias tuyas como dueña, las ganancias que te genera el negocio. Y eso te permitirá inclusive poder tener un mejor manejo en asuntos tributarios y evitar consecuentemente evasión y defraudación, que son por su naturaleza infracciones a la norma impositiva. Y esas infracciones a la norma impositiva se suelen dar en múltiples escenarios, esencialmente sobre la base de no llevar un control adecuado, un control financiero y un control contable adecuado entre el ser humano y entre la persona jurídica. Entonces, digamos que como primer paso que debe tomar en cuenta un emprendedor que quiere formalizarse porque quiere sacarle ventaja a esa decisión es decidir cuál es el vehículo corporativo o sociedad de comercio que va
a constituir para operar en el mercado y registrarlo debidamente en el registro mercantil correspondiente, ya sea dependiendo de la provincia en la que esté operando, ¿cierto? Claro. Para esto incluso es bueno que los emprendedores sepan. Por lo regular, tienes que tomar en consideración que ese proceso de separación, cuando estamos empezando un emprendimiento, suena muy bonito decirlo, pero a muchas personas les cuesta, porque ese primer escenario, tú inicias un emprendimiento donde muy probablemente te corresponda a ti como dueño inyectar capital al emprendimiento. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Esa propia inyección de capital tiene que ser transparentada para poder consecuentemente que luego tu negocio te retorne ese capital. De esta manera, no es que el emprendedor es un empleado más del negocio, pero es su principal empleado. Claro. Nosotros siempre hemos dicho, nunca dejamos de ser empleados, especialmente cuando emprendemos. En el caso puntual que me comentabas, por ejemplo, de un plomero, muchos de ese sector que inicia en un primer escenario, como todos nosotros, que empezamos en un escenario preliminarmente informal, hoy en día tienes empresas que en ocasión de proyectos te exigen, por ejemplo, un tema de poder generar factura con valor fiscal. Claro. Entonces, ¿qué implica? Que tú tienes que estar organizado. Tienes que tener tu registro nacional de contribuyentes. Naturalmente. Después que te constituyes como compañía, tienes que ir a la Dirección General de Impuestos Internos. Efectivamente, los pasos serían, primero, si tengo un fondo de comercio, por ejemplo, y esto es esencialmente para el emprendedor, que, diríamos de esta manera, ha llegado el momento de entender que debe regularizarse, pero que en un primer momento no lo hizo. Si tienes un fondo de comercio, registra el nombre comercial en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial. Inmediatamente registras, puedes iniciar todo el proceso. De hecho, el Estado Dominicano tiene una plataforma llamada Formalízate que permite que jóvenes emprendedores con cierto seguimiento de la misma institución pueda consecuentemente crear la empresa. Y esto es importantísimo porque hay que saber que proceder a un proceso de formalización es un escenario de ganar-ganar. Primero, ganas protección. Cuando inicias ese proceso donde ya estás formalmente constituido, ganas protección por el tema de ese firewall, como le dicen, que es la barrera, diríamos, el cortafuego tal como precisas, entre tu patrimonio y el patrimonio empresarial. Pero no solo eso. Tienes acceso a un escenario naturalmente de procesos bastante interesantes, como es el asunto de eventualmente certificarte y acreditarte como MIPYMES. Para el caso de las emprendedoras, el escenario es de la certificación de MIPYME Mujer. Claro, que le da oportunidad precisamente ahora con la nueva ley de sociedades a manejar un presupuesto importante que en muchos casos supera hasta el 20% del presupuesto que tienen las entidades públicas dirigida solamente al sector MIPYMES. Y importante tomar en cuenta que desde que comienzas a operar, asumes obligaciones frente al Ministerio de Trabajo de registro, pero también de la Seguridad Social. De manera que eso quisiera que abordáramos a continuación de cuáles son las obligaciones y deberes que asume un emprendedor desde que contrata el primer empleado o colaborador para operar su emprendimiento. Sabe que conforme la misma Ley de Seguridad Social y el Código de Trabajo, desde el día 1 que tú contratas a un personal, asume responsabilidad frente a la Seguridad Social con esa persona. Y no puede ser diferente porque la Seguridad Social es la que cubre no solo los accidentes laborales que pueden ocurrir y que tú lo puedes contratar ahora y dentro de una hora se te puede romper un tobillo en el trabajo, sino que toda la cobertura de la salud familiar, todo el tema del plan de pensiones y jubilaciones está en la cobertura de la Seguridad Social. Entonces, de manera que es un tema vital. Y en ocasiones los emprendedores cometen algunos errores que por desconocimiento no toman en cuenta algunos tips que es importante que tomen en cuenta. Qué bueno que precisas esto, porque honestamente, emprendedor dominicano que me escucha,
te aviso una serie de cosas que creo que son vitales. No lo coloques en el seguro a los 3 meses. No lo hagas. Tiene que ser inmediatamente la persona se incorpora a tu equipo de trabajo precisamente, pueden pasar muchas cosas en ese primer escenario de tiempo. Esos 3 meses en los cuales no lo inscribes, opera en perjuicio tuyo. Pues termina convirtiéndose en una inscripción atrasada, un total de 3 cotizaciones que no formaron parte de su escenario de cotización en el trabajo, y eventualmente esto puede, consecuentemente, abrir una oportunidad a un proceso laboral por dimisión. Pero aparte de, tampoco incurras en el error de mentirle a las autoridades de la Tesorería de la Seguridad Social y al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Por lo regular, se incurre en una mala praxis, que es la de inscribir personas en el Sistema Dominicano de Seguridad Social con un salario inferior al genuinamente devengado. ¿Qué implica esto? El registro de una persona sobre la base de un salario que no es el que genuinamente devenga, opera en su perjuicio, porque esos emolumentos, o sea, ese dinero que se... Sí, las contribuciones que hace el empleado en función de su ingreso. Claro, va directamente a su administradora de fondo de pensión. Claro. Esto implica, por ejemplo, un trabajador que gane 50 y que figure ganando solamente 15,000 pesos en la seguridad social, tiene, consecuentemente, un déficit de cara a su eventual pensión. Y eso es un tema que la jurisdicción laboral ya ha instituido varias veces, sancionando empleadores. Aparte de todo lo que implica la no inscripción en seguridad social, que es un ilícito penal laboral. Es un ilícito penal laboral, eso te iba a decir, que implica sanciones penales para la empresa como tal, pero también para su gerente o su responsable legalmente. Efectivamente. Conforme al registro mercantil. Y fíjate hacia dónde llegan los riesgos de no inscripción en la seguridad social. Imaginémonos escenarios que pasan a diario, pasan todos los días. Una persona en condición de gestación que no esté inscrita en seguridad social. Eso es un riesgo manifiesto, no solo por el aspecto penal laboral, sino que es un riesgo latente y permanente patrimonialmente para la empresa. Igual, por ejemplo, quienes están en el sector de la construcción, que están por la naturaleza misma de sus funciones, imaginémonos, un albañil en un cuarto o quinto piso. Ante cualquier situación, digamos, de una caída o que los instrumentos de trabajo, por su naturaleza, puedan en algún momento afectarlo corporalmente, no va a tener una respuesta por parte del Sistema Dominicano de Seguridad Social, no porque el sistema no quiera, sino porque hay una obligación del empleador y el emprendedor muchas veces confunde el tema de un seguro externo con seguridad social. No es lo mismo. Seguridad social es una obligación legal que parte ineludible, inclusive de un mandato constitucional. Claro. Pero ningún emprendedor puede exonerarse de esa responsabilidad. Claro. Ahora, un seguro complementario, eso honestamente no es más que un atractivo de una propuesta laboral que te estén haciendo. Así es. Mira, otro tema que muchas veces no se considera al momento de comenzar un emprendimiento es el tema de la elaboración de los contratos de trabajo de tus colaboradores. Ciertamente, el Ministerio de Trabajo, a través del SIRLA, del Sistema Integrado de Registros Laborales y Notificaciones, provee formularios electrónicos a través de los cuales las empresas reportan su personal, las condiciones del contrato de trabajo, de cómo se realizan los hechos, jornada de trabajo, las vacaciones, el tiempo en que la vas a tomar, información sobre las horas extras, el horario nocturno, un sinnúmero de informaciones que el ministerio, como órgano regulador de todo el sistema y el entorno laboral dominicano, necesita saber para poder fiscalizar a través de su servicio de inspectoría. Pero ¿qué resulta? Que tu emprendimiento tiene unos requerimientos particulares que en esos formularios no necesariamente hay espacio para llenarlo. Entonces, una de las recomendaciones que regularmente hacemos los laboralistas
es que cada negocio genere su contrato en función del perfil del puesto del colaborador, en el que los deberes y obligaciones, tanto del empleador frente al empleado, como del empleado frente al empleador, estén debidamente descritos. ¿Por qué? Porque en ese contrato usted va a poder establecer condiciones, apelando al jus variandi, ese de derecho de modificar incluso las condiciones del contrato, establecer qué obligaciones específicas son vitales para que ese trabajador ejecute, y que su incumplimiento devenga en una falta que puede ser leve o grave dependiendo de la naturaleza. Así que, ¿qué te parece a ti ese tema de la elaboración de los contratos en cada uno de los emprendimientos que inician las personas? Para serte sincero, para mí es totalmente vital y necesario. Nosotros tenemos que tomar en consideración lo siguiente. La normativa laboral, contrario a lo que se pudiese pensar, no está necesariamente diseñada para afectar al empresariado. Está para que haya una debida fiscalización y una protección al empleado y una consecuente protección por correcto cumplimiento al empleador. Cuando hacemos un contrato de trabajo genérico, nosotros no colocamos una plantilla que tú le pides a inteligencia artificial o de esos contratos que están por ahí replicados. Por favor, ChatGPT Premium. Sí. Por lo menos usen lo premium. Si lo van a utilizar para eso, por lo menos usen lo premium. Porque yo siempre bromeo con esa parte de que lamentablemente a veces nos olvidamos que nuestra realidad es la realidad dominicana. Y siendo nuestra realidad una realidad dominicana, tenemos que, como decíamos en el campo, tenemos que aplatanar la realidad a lo que genuinamente estamos viviendo. Si el empleador realmente y genuinamente quiere cuidar su negocio, tiene que hacer, primero, un escenario de cómo entras a la empresa. En fecha tal me solicitaste empleo. En fecha tal te entrevisto. En fecha tal te remito, consecuentemente, la propuesta. En tal fecha te apersonas en tu primer día de trabajo y ese primer día de trabajo firmas el contrato. Diríamos nosotros, pero ¿por qué hay que elaborar un expediente tan acabado? El 16 del Código de Trabajo es claro. Pone en manos del empleador la obligación de conservación de una serie de documentos. Ese contrato de trabajo por escrito, unificado con todo lo que tiene que ver con el proceso de entrada a la empresa, permite que ante cualquier escenario litigioso se pueda demostrar, por ejemplo, la antigüedad del contrato de trabajo. Así es. En caso contrario, un empleado que tiene contigo apenas 4 meses podrá decir que tiene 15 años cuando el emprendimiento tiene 5. De manera, Rey, que básicamente lo que está poniendo en evidencia esto que estamos conversando es que ese tema del mundo laboral no es un tema que tú puedes hacerlo de manera caprichosa. De hecho, la recomendación es que te hagas acompañar de un profesional del derecho, preferiblemente especialista en la materia laboral, para que te acompañe en esos primeros pasos. Mira, muchas veces la gente quiere ahorrarse ese dinero y quiere hacerlo por su cuenta, buscar formularios, pedirle al Ministerio de Trabajo a un inspector que lo oriente, pero tú eres el responsable de garantizar tu seguridad frente al órgano regulador, es decir, de que tú estás haciendo las cosas correctamente. Y ese dinero reditúa al final, porque los riesgos que tú economizas cuando te organizas desde el inicio, desde el punto de vista laboral, son vitales. Sí, fíjate algo. Contrario a lo que se pueda pensar, el abogado laboralista que defiende empresas no es el perfil tradicional del abogado, diríamos, ¿no? Del mal llamado abogado buscapleito, que es el abogado que le gusta estar todos los días en un tribunal. No necesariamente. La organización permite un litigio preventivo. Y ese litigio preventivo... Esa es la razón de ser del asesor legal. Claro, ese litigio preventivo permite una serie de ahorros sustanciosos en la empresa porque
Un emprendimiento pequeño que pueda tener, por ejemplo, gananciales mensuales de movimiento de capital de 1 millón de pesos, sus ganancias no son, honestamente, unas ganancias inmensas. Imagínate que tenga un capital humano de 15 personas, por ejemplo, y 5 lo demandan por no inscripción en la seguridad social. Esos 5 suelen tener un salario mínimo promedio. Si ese emprendedor tuviese 5 sentencias laborales de forma negativa y tiene que acudir consecuentemente a un juez de los referimientos y aportar el duplo de esos montos, su fondo de contingencia desaparece inmediatamente. Se lo está llevando la contingencia laboral. ¿Me entiende? Entonces, Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Una asesoría, por ejemplo, con un contrato de trabajo adecuado, una inscripción en seguridad social, llevar de manera correcta un libro de jornales para prevenir que Dios no lo quiera en ocasiones. Un libro de visitas para el inspector de trabajo. Claro que sí. Todo lo que requiere. Esto para evitar, honestamente, que esa obligación del artículo 16 del Código de Trabajo pueda ser manipulado. Y esto es bueno puntualizarlo, Aristides, porque la práctica de muchos emprendimientos precisamente parte del concepto de yo lo sé todo. No. Zapatero, yo lo sé todo o me quiero economizar esto, porque entiendo, esto yo lo mejor lo invierto en tal cosa. Siempre he dicho, zapatero a su zapato. Así un es. Sastre, no podemos juzgar la efectividad de un sastre, honestamente, por cómo nos confecciona un zapato. ¿Verdad que no? Así es. El emprendedor tiene una serie de actitudes, que son las actitudes del empresario, que es de ver nichos donde otros no ven nada, que es el de ver oportunidades de negocio donde otros no ven nada. Bueno, pues mire, el abogado laboralista ve posibilidades de reducción de riesgo litigioso. Mitigar riesgo. Donde otros simplemente ven la oportunidad de un ahorro momentáneo. Porque ese ahorro que se está teniendo en ese momento, se multiplica. Se va a multiplicar exponencialmente en otros riesgos. Fíjate que cuando calculamos, que ese es un rol que hemos hecho, sé que muchos lo han hecho también, cuando calculamos los costes económicos para una empresa no regulada, en contraposición a que la empresa sea regulada, sorprendentemente, el monto de la regulación de todo un año es menor al promedio de los riesgos que se asumen. Una sentencia laboral. Claro. De una sentencia laboral, ni siquiera de alto perfil. Y mira, hablando de mediano perfil. Hablando precisamente de riesgos, uno de los aspectos en los que regularmente se generan conflictos en esa relación entre empleadores y colaboradores es el relacionado al pago de salarios y los beneficios. Lo primero es que conforme lo que plantea el Comité Nacional de Salarios, que a través de resoluciones, por lo menos cada 2 años dice la ley, a veces, por lo menos en estos gobiernos, en el gobierno de Luis Abinader, de para los pasados 4 años y en el que va, se ha estado revisando incluso en periodos más cortos los salarios mínimos. Para un emprendedor es importante conocer de entrada si el área en la que va a operar, el mercado, el que va a impactar su emprendimiento, es uno que está regulado por un salario mínimo sectorizado o no sectorizado. El no sectorizado tiene 3 escalas. Entonces, dependiendo del tamaño de tu empresa, así va a ser tu salario mínimo. Y los salarios mínimos del sector de sectorizados, obviamente ya tienen una tarifa específica y en algunas ocasiones tienen escalas también. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando tú eso no lo tienes claro, comienzas mal. Porque ese trabajador que tiene una necesidad alimentaria imperiosa, te va a coger el trabajo por lo que tú le des. Pero ¿qué va a pasar? Que al poco tiempo, por su inconformidad y después que investigue, se va a dar cuenta
que tú le estás pagando por debajo del marco legal que a él le toca, en función del salario mínimo del sector en donde operas. Pero no solamente es el tema del salario mínimo, sino de los otros beneficios colaterales, dependiendo del sector donde estés. Si estás en ventas y vas a establecer comisiones, saber que esas comisiones que impactan el salario ordinario y que tú tienes que considerarlo para pagar los derechos adquiridos, para pagar eventuales prestaciones laborales. Y son temas que muchas veces o la gente no quiere saber, o aún sabiendo se arriesga a no considerar las comisiones para calcular el salario ordinario y los beneficios que se desprenden del contrato de trabajo, y lo que hacen es exponer a su empresa a una demanda que termina precisamente, como tú decías anteriormente, llevándose ese ahorro que tú crees que hiciste y que al final no es tal, porque la contingencia laboral, con los 6 meses de salario del artículo 86, más, del artículo 95, más un astrente legal si no pagaste las prestaciones adecuadamente, se lo llevan. Es decir, realmente no es un buen negocio de desconocer o, aún conociendo, obviar el cumplimiento de estas obligaciones en materia de pago de salario. Fíjate algo. Así como la seguridad social tiene parte de un mandato constitucional y de una materialización legal, yo diría que en lo que se es genuinamente más justo es en lo relativo al pago del salario. Yo me voy más lejos, estimado. Eso es bíblico. Yo recuerdo una vez haber escuchado en un momento un pastor diciendo que cada obrero es digno de su salario. Así es. Entonces, ¿qué pasa con esto? La organización laboral, la organización de cara a un debido cumplimiento normativo laboral, es una unificación de todos los deberes y obligaciones. Cuando empiezo no pagando el salario mínimo, que ojo con esto, salario mínimo no quiere decir que usted no pueda tener un salario mayor, sino que ese es el mínimo que se estima sobre la base de un cálculo metodológico, tomando en consideración una serie de elementos como la economía nacional, pues se estima que con ese elemento mínimo vital usted puede sobrevivir medianamente. No pagar ese siempre hay mínimo, un desfase con la canasta familiar naturalmente, que estima el Banco Central a partir de los ejercicios que hace con los quintiles. Cuando no pero pagas siempre es un mínimo. desfase que tiene décadas en el país, años, y que aspiramos a que cada día se acerque más a ese mínimo con esa canasta, pero siempre hay un desfase por el tema inflacionario. Claro, entonces mira, cuando tú pones que no estás pagando ni en el monto mínimo establecido, ni estás pagando tampoco en el momento para el cual te obligaste, que es muy bueno que ahora puntualizando el tema del salario, esto se suma a la contingencia. La contingencia que se suma, honestamente, no es solamente cuando no pagas el salario mínimo. Cuando no pagas el salario mínimo, no lo tienes en seguridad social, no reconoces las comisiones, pero también hay otro elemento que se suma. Por lo regular, el emprendedor tiene que hacer una planificación contable de pago de salarios. Es decir, lo primero que entra, tengo que mentalizarme que los primeros ingresos de cada mes son para la sostenibilidad salarial de cada empleado. ¿Y esto por qué? ¿Qué pasa cuando contrato que te voy a pagar los días 30 de cada mes, pero te pago los días 10 de cada mes? Claro. No. Eso daña el clima laboral inmediatamente. primero va a afectar sustancialmente el clima, porque ese trabajador que tiene una serie de compromisos, como lo tenemos todos, va a decir, son los 30, pero ya la quincena viene ahí. Y ese mal sentir no solo te va a fastidiar con J, como decimos los dominicanos, tu espacio de trabajo. Claro. Sino que te ponen un manifiesto riesgo, porque aún en el mejor de los casos esté pagando más del salario mínimo establecido,
y estés reportando en TCS, el hecho de que no pagues en ocasión de la fecha convenida constituye una falta que lamentablemente te apertura a un proceso laboral en el cual el tribunal va a verificar que no se realizó el pago en la fecha oportuna, afectando la planificación familiar de ese trabajador. Y te van a sancionar. Y te van a sancionar. Entonces, en conclusión, Rey, realmente la regulación laboral es vital. Por lo que hemos hablado, entendemos que te garantiza un clima laboral estable en tu empresa, en tu emprendimiento. Claro. Te asegura tu patrimonio, el patrimonio que tú tienes para emprender. Es decir, en la medida en que tú estás organizado, mitigas riesgos y eventuales demandas laborales que terminan afectando tu planificación estratégica financiera para tu negocio. Y al final, la paz laboral, que es la que ha mantenido este país por muchos años, da emocionalmente también a los dueños de negocio una tranquilidad, un estado de salud y de bienestar que no lo tendrían si se mantienen en un conflicto permanente. De manera que nosotros agradecemos mucho tu presencia aquí y todas las ideas que has compartido con nosotros por la vasta experiencia que tienes en materia laboral y que hemos compartido, digamos, en algunos casos importantes, y te agradecemos de verdad que estuvieras aquí, y a los emprendedores y emprendedoras que dan seguimiento a este podcast, muchas gracias por sus atenciones y hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.